Buen día a todos. Buen día, buen día. Comenzamos un nuevo ciclo de el Club de la Libertad. Este evento es el que a nosotros nos gusta mucho. De hecho, nuestro eh, club comenzó así. Nos juntábamos en el Mariscal, los amigos que hoy integramos el directorio, eh, a conversar sobre temas de actualidad. Y nos vimos ante la imposibilidad de hablar de algunos temas. No sabíamos de transporte, no sabíamos de esto, no sabíamos lo demás, entonces empezamos a invitar a otros amigos que nos contaban era la realidad de cada uno de esos temas. Y después esto se formalizó en una fundación que es el Club de la Libertad. Así que para retomar esto que parece ser la nueva normalidad, es decir, un sistema híbrido, estamos transmitiendo a más de 20 personas que están en distintas partes de la provincia, y ustedes que son nuestros invitados acá, y elegimos invitar al ingeniero Jorge Vara, que es un amigo del Club de la Libertad, es diputado nacional, fue ministro de la producción de la provincia, es profesor universitario, es productor de arroz, entre otras cosas. Bienvenido, Jorge, muchas gracias por animarte al lanzamiento del sistema híbrido. Gracias por la invitación, una vez más. Creo que me convocaban para hablar un poco sobre los problemas de la emergencia que tuvimos por la seca. Mucha gente dice emergencia ígnea, como si fuera que lo importante después lo que se quemó, y en realidad los daños económicos son más por la seca en sí mismo que por lo que se quemó. Pero bueno, no es poco lo que se quemó también, 1.100.000 hectáreas, pero la seca afectó a todo el territorio provincial. Y las pérdidas económicas, que las estimamos entre 550 y 600 millones de dólares, en realidad se producen, salvo las forestales que fueron por los incendios, después en el resto de los sectores es por la seca en sí mismo, independientemente de que se haya quemado o no se haya quemado. Eso ha generado bastante confusión en Buenos Aires, en los medios, por eso he tenido que aclarar bastante esta situación, y fundamentalmente en la Cámara de Diputados, donde está para tratarse un tema específico de las atenciones más del orden fiscal, impositivo, para que los productores correntinos, sobre todo los productores medianos y grandes, puedan superar la situación, ya que cualquier tipo de ayuda económica para los productores medianos y grandes es imposible, porque las ayudas que se implementan no sirven de nada, porque los montos son excesivos. Y los recursos frescos que se incorporan a través de lo que marcan las normas sobre temas de emergencia, apuntar a los pequeños productores, que a su vez son los que el tema impositivo no le va ni le viene, porque la mayoría de esos pequeños productores en realidad no les afecta mucho esa cuestión. Así que si un tema tenemos experiencia en todos los años que estuve en el Ministerio en el tratamiento de distintas emergencias, lo cierto es que nunca tuvimos una emergencia tan potente como esta, y además que tome todos los sectores de todo el territorio nacional. Pero en general es tratar de... Esto tiene que ser un traje a medida, es decir, a cada uno de los sectores, según su caracterización, apuntar con instrumentos que les sirvan y les apalanquen, no para recuperar lo perdido, porque la única forma de recuperar lo perdido es a través de un seguro, con el cual se supone que uno recupera lo que pierde, cuando seguro que tiene sobre un automotor, sobre un camión, o sobre una maquinaria, o sobre una cosechadora, que cada vez es más frecuente que se incendian y son valores muy grandes. Si tuvo la precaución de tomar un seguro, usted va a tener, pero para eso tiene que pagar una prima, aunque no lo necesite, digamos, para eso están los seguros. Y si nunca va a tener un accidente, bienvenido sea, pero por si ocurre, bueno, esto es distinto, eso no se puede conversar. Nunca yo vi a nadie que haya recuperado lo perdido a través de los sistemas que se instrumentan y que prevén las normas en los temas de emergencia agropecuaria, por lo menos. Sí, nosotros siempre decíamos, el concepto es apalancar como para que pueda seguir produciendo. Eso es ese es el objetivo, que no se caiga, que no se caiga.
hay situaciones que lamentablemente ya son demasiado afectados, pero entonces ahí viene el otro punto. ¿En cuánto tiempo vas a recuperar y te vas a poner de pie de nuevo y vas a volver a la situación original de cuando te ocurrió lo que te ocurrió? Depende de los sectores y las características y los niveles de daño. Vos podés necesitar 2 años, 3 años, 4 para decir, mira, perdí 3 años en realidad. Además lo digo por experiencia propia también, porque a mí me ha pasado quedarme sin agua en represa. Yo tenía arroz en Mercedes con 2 represas y nos quedamos sin agua y perdimos un 20-25% de la cosecha, pues directamente tuvimos que seleccionar qué no atender y abandonar el cultivo porque no teníamos para todo. Y eso te puede llevar 3 años, a nosotros nos llevó 3 años para recién al cuarto año decir estoy en la misma posición. Eso implica 3 años de salir a buscar más financiamiento normal, obviamente nada de cambio de maquinaria, ni si se ocurre, si vos todo, cada 2 años tenés que cambiar un tractor, si tenés 5 tractores tenés que cambiar, se supone se amortizan en 10 años, no sé cómo hace usted con los camiones, pero más o menos, no es que hay un año que golpe cambiar todos los camiones, porque eso es imposible. Todos los años, ahora si pasaron 3 años y no cambiaste ni uno, se está envejeciendo tu parque de maquinaria, ¿no? Bueno, todo eso, esos 3 años te vas a atrasar porque vas a comerte la amortización de los equipos. Primero, el primer financiamiento es comerte la amortización de los equipos. Eso es lo primero que haces. Si la cosa está mal, vos decís, y lo siento, le vamos a pedir crédito a los fierros porque no hay otra, es decir, no cambiar. En la composición de un costo, la amortización, sobre todo en ciertas actividades, es importante, por ejemplo, las actividades agrícolas. La situación de un análisis ganadero, por ejemplo, es otra cosa, es otra situación. Van a ser la hacienda que pueda perderse este año, los terneros que van a faltar el año que viene, que en la planilla se va a anotar, y entonces cuando vos vendas y tengas que cubrir, te vas a dar cuenta que tenés menos de lo que tenía que teóricamente haber tenido. El ciclo de cría es una afectación, en un proceso de gente que por ahí está haciendo recría, invernada es otra situación. Y lo peor es, sobre todo, lo que pasó este año, se quemaron muchas forestaciones y forestaciones viejas. Si se te quema una forestación de 30 años, chao. Tenés que empezar de nuevo. Y se quemaron muchas forestaciones en la zona de Tuzangó sobre el final. Otra parte para el daño ambiental. El Libera aguantó hasta el final, es decir, no se estaba quemando, Libera no se estaba quemando, porque tiene una capacidad de amortiguación en eso. Ahora, una vez que toda la parte norte de Libera quedó totalmente seca, en los pajonales secos, y se prendió, no hay forma de apagar. Que tiene tanto combustible para quemarse, el combustible en este caso es la celulosa que se quema, digamos, que no es lo mismo un pastizal que un fenomenal pajonal, y encima muchos de esos campos no debidamente pastoreados, con lo cual tenés mucho más combustible porque no está con carga de asiento. O sea que tardó en quemarse, pero cuando se quemó, y si hablamos en porcentaje de la provincia, si hablamos de incendios, no del efecto de la seca, 1.100.000 hectáreas sobre 8.600.000 hectáreas que tiene la provincia. O sea, se quemó aproximadamente un 12, un 13% de la superficie, que es muchísimo, si nunca se había quemado tanto. Nosotros hemos tenido incendios aproximadamente contabilizados por imágenes satelitales 700.000 hectáreas fue lo máximo. Bueno, hoy superó todos los récords. El Liberá se quemó, de las forestaciones se quemaron 30 y pico mil hectáreas sobre 560.000 hectáreas. O sea, se quemó más o menos un 7% de la forestación. Un 12-13% si tomamos toda la superficie provincial. Si tomamos el Liberá, se quemó el 40% de los hectáreas. O sea, mucho más porcentaje de quema, lo que estaba más protegido desde el punto de vista normativo, porque está protegido inclusive por la Constitución provincial en cuanto a los hectáreas. Entonces, cuando a mí me dicen, y ahí entro en un tema que estamos empezando de nuevo, ayer constituimos, que yo la voy a integrar ahora en este periodo, la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano.
estamos por empezar la discusión de humedales. Si usted me dice que con una norma y que saquemos una ley se van a terminar los incendios, va a perder tiempo porque van a seguir los mismos. Cuando se den las condiciones predisponentes vamos a tener incendios. Ayer cuando constituimos, la diputada Camaño hizo toda una intervención y hizo un panegírico, hay que hacer ley de humedales porque la bajante del río Paraná. Bueno, si vos pensás que vamos a hacer una ley de humedales, el Paraná no va a bajar, se tiene que bajar, disculpame, pero va a bajar. Y ahora en el 2024 vamos a tener una invasión fenomenal y vamos a tener cómo sin ley de humedales. O sea, hay que ser realistas, es decir, no podemos estar haciendo leyes que van por un objetivo que vos sabés que con eso cualquier nivel medio de conocimiento técnico científico te dice que no se va a cumplir. Además, leyes inaplicables, como la del fuego, cuando dice la crítica, cuando la de Máximo Kirchner, que saca la ley de fuego, salía a hacer una crítica en el recinto y después, para que no quede duda y conste en acta, publiqué en el diario Clarín un artículo donde yo decía que iba a pasar a los 30 días en la precordillera, en la zona de Chubut, se estaba quemando todo. El presidente se fue, salió corriendo en un helicóptero, no volvió nunca más a Chubut, ni en su vida va a volver más a Chubut, como lo recibieron la bienvenida que le dieron. Y estábamos ya con la ley que teóricamente iba a evitarlo. Además tenía que ir a aplicar lo que dice la ley, que es la penalización de a quien se le quema el campo. No importa por qué motivo, de dónde entra, si entra el vecino, entra el otro. Bueno, cuando vos tenés, como en el caso de Corrientes, alrededor de 12.000 predios quemados, andá a penalizar, a ver quién va a ir a aplicar. Teóricamente la provincia tiene que aplicar eso. A decirme a qué gobernador va a ser tan loco para ir a querer aplicar eso. Porque lo van a matar. O sea, es un disparate. Pero bueno, no es la idea acá hablar sobre los procesos de legislación de las leyes que después tenemos que cumplirlas, sino sobre el tema de Corrientes, ¿no? También nos interesa eso, Jorge. ¿No? Si quieren indagar un poco más en el tema. Nos gusta saber para dónde va el país. Sí, yo en ese tema, bueno, a mí ahora me metido en 8 comisiones, ya yo por lo menos 2 voy a irme, pero esta estoy integrando. Estoy integrando porque yo veo que en muchas cuestiones puede estar afectados los intereses de Corrientes. Pues yo la vez anterior no pedí recursos naturales. Yo estoy en agricultura, ya la constituimos y constituimos comunicaciones, ¿no? Que esa es importante, comunicación. Lo propusiste a Uryaile como presidente de la comisión. Sí, yo lo propuse. ¿No? Y eso fue ayer también. Anteayer constituimos comunicaciones y ayer recursos naturales y agricultura. Agricultura estamos bien porque recuperamos la comisión y además estamos no votos nuestros, pero con los votos de los federales. No sé si vieron por ahí en alguna foto algo que está al lado mío, que era ministro de Córdoba, no era ministro acá. Él viene del Partido Justicialista, pero cordobés, a la cordobesa. Y yo creo que vamos a coincidir y hay 2 de los federales, hay otro de la provincia de Santa Fe también y otro de la provincia de Misiones, que no integran el bloque oficialista y que si bien tampoco es que nos van a apoyar cualquier cosa nosotros en absoluto, yo digo, si planteamos temas racionales y consensamos, creo que podemos llegar a lograr tener los votos, por lo menos para sacar dictamen. Y la reciente, bueno, ahí Dios sabrá qué es lo que pasa, porque acá tenés varios procesos. Así que bueno, vamos a ver, yo creo que vamos a tener una mejor agenda. Lo que yo creo es que el oficialismo en su estrategia va a tratar de que no funcione la comisión. Pero me parece que también tenemos en algunas los votos para hacerla funcionar. Y sobre todo, el que te maneja mucho es el presidente de la comisión, que es el que tiene que convocar. Porque el proceso de autoconvocado es difícil, existe, pero es dificilísimo. Es muy difícil. Entonces, en el caso de agricultura que tenemos en la presidencia, el recurso natural no es así, vuelve a estar grosso otra vez, que está muy vinculado al Frente Vite, que eso está, y de la presidencia te puede impedir un poco. Pero en caso de agricultura me parece que no, o sea que para mí fue un avance, me parece que esto es un avance muy importante. Bueno, volviendo al tema de Corrientes,
Todavía no podemos lograr que se trate. Hay un compromiso que cuando terminemos alquileres, que es otro grande piolo, está muy difícil ponerse de acuerdo en alquileres, que cuando terminemos alquileres, y vaya de dictamen me refiero, de legislación general que está trabajando en eso, y pase al recinto, se trate lo de corriente junto con alquiler. Los temas fiscales no son menores, porque va a haber gente que va a tener problemas, y sobre todo los problemas se van a empezar a notar en la segunda mitad del año y el año que viene. Como decía, por ejemplo, en ganadería, que es el sector más grande nuestro, cuando falten los torneos el año que viene, va a decir, bueno, y ahora, por ejemplo, hay gente que está pagando anticipo de ganancias este año, porque el año pasado fue un buen año desde el punto de vista productivo, fue un buen año en arroz, fue un buen año en citrus, fue un buen año en ganadería. Eh, Se ganó, se declaró y se pagó ganancias. Pero ahora se está pagando anticipo porque se supone que si ganaste el año pasado, como este es un país tan estable, así que es una meseta, los indicadores, este año vos ya vas a ganar, te tenés que anticipar y ir pagando. Es una locura, gente que ya está. Otro tema, que esté pagando anticipo. Tiene que exceptuarse el anticipo. El gobierno prometió, no hace falta tratar en los proyectos nuestros está eso, pero el gobierno lo puede hacer. O sea, el gobierno generó en lo que va el año ya 60 DNU, no sé por qué no hace un DNU, ya saca esto mientras nosotros lo tratamos. Además, ¿quién no le vamos a tratar? ¿Le vamos a negar eso? Y nosotros lo estamos pidiendo. Ahora, hay una facilidad, la mano blanda para firmar cierto DNU y otra cosa, parece que la mano se le congela, o sea, ¿viste? Pero eso es un tema que lo puede solucionar. Se puede solucionar ya. Obviamente, lo que está haciendo la gente no pagará. Entonces, si vos te manejás con tanta torpeza, va a terminar una rebelión fiscal que todavía no es tal porque no hay esa voluntad, digamos. Y mucho más en corriente no hay voluntad, nunca fue proclive a rebeliones fiscales, digamos. ¿Qué Ni opinión tenés tampoco. vos con el tractorazo del otro día? El tractorazo el otro día, de ahí estuve viendo una encuesta, después se la puedo pasar, que se hizo en la plaza, digamos, ¿no? 56% de la gente plantea como principal problema que qué es lo que lo llevó a usted a venir acá, digamos. Lo bueno, vamos a empezar por algo, ¿viste? Esa misma encuesta, si se hacen ahí frente a la plaza del Congreso, ahí frente a la Cámara, vos le preguntás, el 70% de la gente no sabe para qué está, no sabe para qué vino. Bueno, si vos te vas a un lugar y decís, che, nos encontramos por allá en la avenida Tres Ríos, y decís, che, ¿qué anda haciendo acá? La verdad que no sé. Salí nomás y ni terminé acá. Bueno, yo a veces salgo anoche a caminar, no sé dónde aparezco, pero, pero eso es para hacer ejercicio. Yo te puedo decir por qué estoy caminando, o sea, que no sé por qué fui a parar ahí, pero porque estoy haciendo ejercicio, porque tengo que caminar 7 kilómetros, bueno, listo, ya está, ¿viste? Pero estos no saben para qué fueron. Acá todos sabían para qué fueron. No sabe, no contesta la encuesta, es el 1,2%, ¿no? Y si no, otro, no sé, para vender chipacueritos, pero por lo menos sabe para qué está ahí, digamos. La gente muy clara, digamos, respondiendo qué es lo que es. El 56% es por un tema de carga impositiva. La gente está muy repodrida para impuestos. Y no importa que ahora venga una ganancia extraordinaria que no es tal tampoco, porque nosotros tuvimos una suba de insumo que fue fenomenal. Por ejemplo, un fosfato diamónico que pagaba $600, 650, hoy está en $1.700. Principal productor de fósforo y exportador del mundo, Rusia. Túnez y Rusia, pero Túnez bastante atrás. La urea se fue a 1.500, también 400, $1.500, que nosotros la veníamos pagando $400. Nosotros tuvimos época que la urea valía $200. O sea, nitrógeno, digamos. Son los dos principales fertilizantes. El glifosato, que se usa mucho en los sistemas agrícolas argentinos, sobre todo por la siembra directa y la semidirecta, etcétera, etcétera, que normalmente estaba en $5 o $6 ya caro respecto al periodo anterior, hoy lo tenés en 14, $15. El combustible tuvo un ajuste. El combustible no me parece que sea, en realidad, lo que tuvo el combustible tuvo un frenaje importante. Ahora se está actualizando. Va a subir más, va a subir mucho más. Va a subir más. Si voy a analizar la energía, que nosotros por lo menos regamos con la energía subió un 76% en un año.
peso, digamos, contra peso. Y el dólar de exportación se ajustó en 29. Y el combustible había subido un 29 cuando se calculó eso, ahora está en un 30 y pico por ciento de suba, el gasolina. Pero yo te digo, en el sistema arrocero, por ejemplo, en Corrientes hay gente que paga más energía que combustible, porque el riego es lo que más combustible llevaba. Cuando vos sacaste el combustible fósil y introduciste los sistemas eléctricos, el consumo de riego es significativo. De todas maneras, el combustible en Argentina, en la agricultura, de los granos, los grandes, digamos, de soja, trigo, maíz, etcétera, no es tan significativo. Porque el sistema de cultivo que tenemos ha hecho que el nivel de uso de combustible es muy bajo al lado de cualquier país del mundo. O sea, ahí no incide. Inciden mucho más los primeros, los agroquímicos que yo le mencioné en primera instancia. Son parte importante del sistema. Otra cosa que influye mucho son los fletes. O sea, con todo, nada, bueno. No, el flete en Argentina pega, y sobre todo cuando tenés doble flete, el caso del arroz que tiene que mandar la planta, pero después va a puerto. Hay otros que salen directamente a puerto, ¿no? O sea, pero el flete, en el NOA, la zona de Salta, Tucumán, el flete incide mucho porque el gobierno de Macri ha hecho un esfuerzo importante en el ferrocarril de grano, pero no da abasto. O sea, el ferrocarril de grano traslada el 40% de la carga, el 60%, 40% que está comprada por los granos, unge en la cabeza. Porque tiene tomado gran parte del ferrocarril, y 3 o 4 grandes. Entonces, el productor, medio el indio suelto, no, tiene que cargar camión, ¿no? Y tiene que ir a Rosario cuando llega. De todas maneras, ¿qué es lo que pasa con la incidencia del flete? Cuando el producto vale más, el flete pierde incidencia. Pregunta cuando el producto no vale, que es el caso del arroz. El arroz hoy se está vendiendo a 24.000 pesos la tonelada, el mismo precio que en febrero o marzo del año pasado, en peso argentino. Pero bueno, no hubo inflación, cero inflación, bueno, todo perfecto, pero no, imposible, el arroz no se sostiene. Y el problema del arroz no es la falta de agua, el problema es un problema de precios, no se sostiene, no hay número que cierre. Yo personalmente creo que a partir de fines de mayo va a empezar a subir, porque va a faltar arroz Mercosur. Pero tuvimos una super cosecha el año anterior. Entonces el carry over de la cosecha anterior se te encima sobre esta y mimetizó las pérdidas de esta. Porque creo que se van a empezar a notar a partir de mitad de año. El precio consecuentemente. Y esto que digo no es solo acá en Argentina, es en Mercosur. Mercosur generalmente comparte, porque cuando viene seca, viene todo Mercosur, y cuando viene inundaciones, vienen todo. No todo Mercosur, en toda la zona rosera de Mercosur, que es Río Grande do Sur, y el litoral argentino y el norte de Uruguay, o sea, no es una zona tan grande. Y de ahí salen, de ahí se cultivan 2 millones de hectáreas que producen 16 millones de toneladas de arroz. ¿Qué clima estás previendo vos? Normal, un poquito, con alguna posibilidad un poquito por debajo de lo normal. O sea, bueno, digamos, si no hay una amenaza de una seca como la que tuvimos, tampoco hay una amenaza que pasemos de golpe a un niño. Lo que pasó acá con unas lluvias grandes es muy local, no es de la región. Es lo que pasó en el norte. Es más, pasó en esta parte del triángulo de los humedales, justamente, del noroeste de la provincia. Mercedes cruzó, esas lluvias no fueron tan grandes. Es más, las represas no están recuperadas, o sea, están con problemas de recuperación. Cuando acá tuvimos lluvia de 250 milímetros, en un periodo de un día y medio, por ejemplo, y allá llovió 70. Y en Colonia Pando, San Roque, llovió 150, por ejemplo. Y de 4 bocas de Salada para arriba llovió todo, un mar de agua. Las condiciones, los pronósticos son más o menos normales, con una probabilidad, un poquito más de probabilidad de que esté que esté por debajo de la media, y muy baja probabilidad que esté por encima. O sea, no hay que esperar mucha agua, pero no va a ser una situación tan extrema. Y vamos a tener un invierno muy alterado. Estos informes, por lo menos el ingeniero Sierra, que ahora a nosotros nos sigue asesorando. Nosotros cuando estábamos en la provincia, él nos sigue asesorando. Vamos a tener un invierno alterado
con calores por ahí de 36 grados y por ahí una ola de entrada polar, como está pasando ahora, trae unas lluvias y un frío bastante importante. O sea, vamos a tener un invierno medio loco. Eso a algunos cultivos le da mensaje falso, digamos. Por ejemplo, en citrus induce una floración y a los 10, 15 días está con una helada, eso es lo peor, ¿viste? Pero bueno, eso es inevitable, eso hormonalmente se puede manejar un poco, digamos, pero para evitar la floración, si vos sabés que en 15 días va a estar con helada. Pero bueno, eso algo se puede manejar y parte lamentablemente ya no puede manejar, pero el clima no amenaza nada. Los pastos se están recuperando, hay mucho verde, ya no se veía nada verde, nada verde. Me acuerdo del comentario que pasaba cuando venían los camiones del ejército que mandó para la emergencia, mandaron camiones de Mercedes, Curuzú-Patea, no sé dónde venir. Era lo único que se ve ver es los camiones del ejército por la ruta, ¿viste? La isla nada verde. Hoy está todo verde. ¿Sí? Todo verde, pero no tenemos todavía reserva forrajera porque son 30 días. O sea, esperemos que no vengan heladas para entrar mejor al invierno, ¿cierto? Pero no nos confundamos, que el color está bien que esté verde, pero la planta está activa, quiere decir, eso está trabajando, pero la acumulación de reserva para ingresar al invierno no es. Va a haber que dar de comer seguramente. Ahí viene un tema que siempre nosotros lo marcamos y tratamos de incidir en nuestro plan, ganar un poco en eso. Yo creo que Corrientes con estas alteraciones, si el tema de vincular producción con cambio climático, ¿no? O con alteración climática, Corrientes va a tener que trabajar fortaleciendo más la pata de almacenamiento de forraje. Así no puede depender tanto del sistema natural, porque cuando la naturaleza se altera, vos te complica. Si vos vas a esperar una naturaleza un poquito más traicionera, un poquito más inestable, tenés que prever reservas alimentarias. Yo creo que algo se está haciendo, ¿no? Creo que estamos mejorando algo, pero esos rollos que vemos por ahí, que antes no se veía, eso es parte de la cuestión, pero en realidad el inicio, eso tiene que ser mucho más. Tenemos que tener volúmenes mucho más altos, como es la mayoría de los países del mundo. Es decir, yo no digo que haya que cambiar nuestro modelo ganadero, que es netamente de pastizales naturales. Yo no digo eso, pero hay que prever tener reserva para estas situaciones, ya sea para la extrema seca o cuando viene la inundación, estar un poco más preparado para. Porque, por ejemplo, grano podés salir a comprar. Obviamente no está barato, el maíz está caro, pero. Y algún otro elemento, burlanda por allá, podés buscar. Eso vos podés buscar. Lo que pasa es que la ganadería del bovino necesita volumen, ¿no? Y entonces lo que a vos te falta es volumen. Porque un rumiante necesita incorporar volumen. Y lo que falta es volumen. Y vos salís a comprar rollo, nadie te puede vender todos los rollos que un ganadero importante necesita. Eso es un tema que me parece que va a haber que. Pero bueno, eso cada uno sabe dónde le aprieta y sabe si los números le cierran o no le cierran. ¿No? Otro tema es las excesivas cargas. Es decir, teníamos campo con mucha carga. Bajó la carga. El stock de Hacienda, si no me equivoco, creo que bajó como 400.000 cabezas, 500.000 cabezas. Llegó un momento, había departamentos como Goya que tenía más de una cabeza por hectárea. Pero no tenía un sistema de producción de forraje que permitiera tener 1,2 cabezas por hectárea. O sea, era a la naturaleza, porque la naturaleza venía bien. Vos mirás y decís, sí, cuando deje de venir también. Y salía a vender a puro es lo peor que hay. No me quiero poner muy en ganadero, pero la venta a puro. Y otro tema que planteamos, la venta a puro, la venta forzosa, digamos, el tema fiscal. El ganadero que se ve forzado porque se le achicó el campo y carga y vende para aliviar el campo, del punto de vista fiscal, cuando va a declarar eso, parece como que ganó mucho más plata porque produjo el doble, el triple. En realidad no ganó, está liquidando stock. Bueno, eso tiene que ser tratado, si no, es lo más injusto desde el punto de vista fiscal. Y por eso, encima, que está liderando, se está sacando stock encima, que está perdiendo cualquier cantidad de plata, que va a un 33%, eso lo está matando. Bueno, eso está previsto y el Ejecutivo lo tiene que hacer, pero la AFIP hasta el día de hoy todavía creo que no lo está aplicando.
O sea, la resolución de AFIP tiene que salir, pero tiene que haber un decreto de apoyo del presidente. Porque estamos demorando la Cámara. Si no están constituidas las comisiones, recién se están empezando a constituir. Entonces debe salir urgente. Volviendo a los daños en corriente, había, por ejemplo, tocando el tema forestal, había gente que decía que iba a estar afectado al abastecimiento de materia prima a los aserraderos. Eso no, de los análisis que se hacen, estoy hablando con un funcionario nacional del área específica que ellos tienen bastante información, porque ahora Maradei, que era un ingeniero que estaba a cargo del área, lo echaron porque tuvo una diferencia con, o contradijo a de recursos naturales como el Cabandier. Sí, sí. Sí, lo razona. De ahí nomás, pum, pum, afuera, Maradei. Un excelente técnico, tipo muy conocedor del tema forestal, tanto Misiones, Corrientes, muy amigo nuestro, además. Pero él dejó mucha información, o sea, a él lo echaron, pero quedó bastante. Y no va a haber problema de abastecimiento de materia prima. Además, las forestaciones que más se quemaron son las que estaban en resinado. Lo que es probable que va a haber falta de resina para exportaciones, porque estaban en proceso de resinado, no estaban talando, o sea, las que más se quemaron son las que estaban resinando, porque están abiertas para que chorree la resina y encima la mayoría, nos sorprendió el incendio, estaban con la bolsa de resina, que es tremendamente combustible. Es un aceite esencial, pero muy combustible, ¿no? Sería como una mezcla de aceite de cocina con alcohol, una cosa así más o menos por sus características, y eso, además eso explotaba y levantaba, ya te aseguraba que cada uno de los árboles que está, se quemara bien quemadito porque fue terrible. Pero no va a afectar a la industria. Y en Corrientes es mucho más importante la industria que las forestaciones. Lo que más trabajo da y más recursos genera, más mayor valor agregado es la. Por ejemplo, en la industria de jugo, en la industria rosera, valor agregado un 20-25% de valor, un 30%. La forestación es un 170-180%. Es decir, el rollizo no vale nada, es decir, lo que vale es la tabla y si procesada como CENI que exporta a Estados Unidos moldura, ahí va hasta el 250% de incremento del valor, ¿no? Entonces está claro dónde está el talón, el tema clave en la forestación es en la. Entonces es una preocupación que nuestra industria, nosotros tenemos más, ya alrededor de 500 establecimientos madereros, ¿no? Mucho acá en la capital no sabemos porque no están ubicados acá, ¿no? Están en otro lugar donde está la madera. Bueno, pues no, Santa Rosa, Salada, eso sí. Pero hoy es la industria más importante que tiene la producción. Es clave sostenerla. No le va a faltar materia prima. Que ahora va a faltar Sí, la resina es un tema de mercado externo, digamos. Y el valor agregado a la resina extraída no es tanto, digamos. El que va a sufrir la falta de resina es el exportador, que son pocos que juntan, y el que está resinando, porque una renta es un goteo mensual que está entregando, pero no es que es el arranque de una cadena más grande. Las industrias que generan valor, en el caso de la resina, son afuera. O sea, las industrias están en Japón, en China, en Alemania, en Estados Unidos, que son las que terminan produciéndote no sé, con esa resina le ponen para hacer un producto que tiene un valor fenomenal, digamos. Pero no es, en la Argentina, cuando sale la resina del campo y cuando se exporta, la diferencia de valor no está. La clave es la madera y no va a faltar madera. Sí, corriente de cuál, en general, ¿no? ¿En producto? Importado y que se exporta a China, sí. Principalmente. Se exporta, ahí yo leo una posición porque hubo una queja de los, vuelvo a decir lo mismo, así como se quemó un 7%, un 8% de los montes y no va a faltar madera, esas exportaciones no iban a hacer faltar materia prima. Eso se expresó inclusive en la federación, hubieron algunas, y yo ya les di mi opinión sobre el respecto. Los volúmenes de eso no afectan. Lo que pasa es que
iba a China sin valor agregado porque van los rullizos, ¿no? Perfecto. En el caso de Vietnam va tabla, y a China algo de tabla, fundamentalmente rollizo. De los 560.000 hectáreas de monte en corriente, vos tenés una tasa anual de crecimiento. Se supone que tu crecimiento es todo de madera. Esa tasa anual de crecimiento está más o menos, depende de la especie, el tipo de campo donde esté plantada, bla, 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 el manejo que tenga, entre 20 y 30 toneladas por hectárea. Más o menos. Año, por hectárea año. Entonces vos sacás ahí, no sé, 500.000 de hectáreas, tenés que calcular por 25 kilos, tenés 12,5 millones de toneladas por año, que crece todos los años. ¿Qué se hace con esa tasa anual de crecimiento? Menos de un tercio es lo que se extrae menos de lo que crece. Quiere decir que acumula todo. Y va a abastecer las madereras. Un tercio sale a otra provincia que no va por la industria, va a la industria celulósica de Misiones, o inclusive se estaba llevando industria celulósica de Rosario, que hay una industria de celulosa ahí entre Rosario y Buenos Aires, bastante grande. Creo que es la que es propietaria de papel prensa, esto es lo que es los diarios La Nación. Increíblemente falta materia prima, le van hasta allá. Un tercio. Y el otro tercio no se saca. Entonces, si vos estás subutilizando, no le puedes echar la culpa a China, se puede faltar. ¿Y qué porcentaje de esa tasa anual de crecimiento es lo que le va a China? El 2%. Entonces, es un pretexto de los madereros que no les gusta la competencia y quieren tener cautivo a los propietarios de los montes para pagar el precio que quieren. Típica costumbre y deporte argentino de no gustarnos la competencia. Además el chino, ¿por qué? Lleva de acá, en barco, no sé cuántas, 15.000 kilómetros. Procesa eso y después porta esos productos a todo el mundo y nosotros no podemos ni siquiera para hacer una ventana para vender acá en corriente. Hay que aceptar un tema de competencia. Pues yo hay una cosa que digo siempre, y ya que vamos al plano ideológico en un ámbito netamente liberal. Mira, si hay un sistema que le pasó por encima al otro, y si hay una virtud que tiene el sistema, liberar la economía de la competencia. Por eso los países más liberales se preocupan más de que su sistema de competencia perfecta funcione bien. Y tienen las mayores normas que le ponen límite a los mercados imperfectos. Mercado imperfecto, oligopolio, monopolio, monopsonio. Y ya los clasificaron de su origen en mercados imperfectos, como diciendo, mire, que el mercado es bueno y soluciona muchos problemas, pero hay mercados imperfectos. La competencia es clave. Nunca vamos a tener una economía competitiva si no tenemos competencia. Entonces hay que aceptar la competencia. Nadie nos lo pone. Leamos las tarifas, cada uno pelea sus costos. Por eso cuando por ahí se le carga el transporte de que es la causa de los precios, no es tan así. Hay libre competencia y cada uno trata de salvar el precio. Pasa que nuestros insumos, también como los de agricultura, se nos fueron todos. Sí, salvo las gomas que están regaladas, tan baratas, pero estamos pagando chicha. Además que no se consigue. La goma agrícola hoy no se consigue. Y una goma vale valor en dólares. Dólar de exportación, dólar de 118, que es el dólar nuestro, digamos, exportación. Hoy vale entre 3 y 4 veces más que el valor histórico. Una goma pala rosera que valía $1.200, hoy la tenés que pagar $3.500. Logramos los precios en dólares. Y 4.000 también. No, empezó el dólar de exportación, digo, al mismo producto que vos vendés. O sea, si vos le calculás la cantidad de kilos de arroz que tenés que vender para comprar una cubierta, tenés que vender 3, 4 veces más. ¿Cómo ves las exportaciones de arroz? Además que no se consigue, cada vez se consigue menos.
las exportaciones de arroz, los números son muy buenos en este trimestre. La exportación de arroz tuvo un problema el año pasado porque la exportación, viste, sale por barco, de barco completo o bodega, bueno. Eso más o menos hubo y siguió. Pero mucho sale, negocio chiquito, en container. En la Argentina no hay container. Y vos decís, es chiquito, además son los mejores precios. O sea, el nicho del mercado son los que salen container, que van de a 10 containers, de a 10 containers. No hay container en la Argentina. ¿Y por qué no hay container? Porque por el cepo que no. Entonces tiene que venir un barco con container vacío. Los containers en el mundo subieron los precios, por un tema global, subieron los precios. Calcular en Argentina que tenés que traer container, en un barco tiene que venir solamente con container vacío para que vos le cargues y que se exporte. Vale, el incremento del precio de container fue un 150% a nivel global. En la Argentina el 300% como le ocurrió. Y se sacaba de la competencia del negocio. Además, el arroz es un negocio muy competitivo. No es Argentina nomás, o sea, vos tenés un montón de países que está compitiendo por ese mismo mercado. Por ejemplo, a Turquía, el arroz Fortuna ese que es todo mercado interno, no, pero se exporta. Turquía es uno de los, y Japón. San Pablo, las cooperativas japonesas, ¿no? De San Pablo que hay. San Pablo tiene 700.000 japoneses descendientes directos de Japón. Y no comen cualquier arroz. O sea, el arroz Fortuna nuestro es uno de los arroces para ciertas comidas que yo como. Y bueno, ahí San Pablo fue. Camión, punta, San Pablo. Turquía es imposible llegar. Porque además no hay nadie puede completar un barco de fortuna. No hay suficiente cantidad para completar un barco de fortuna. El fortuna se vende de a container. Le vende a un turco 10 containers. El mes que viene, 10 containers. Bueno, todo eso tuvo por favor. Conclusión, bajó el precio de fortuna porque el mercado encima más caro, el fortuna, porque rinde menos, además es lógico, tiene que ser más caro y bueno, en la Argentina por ahí mucha gente empieza a comer largo fino, que es un arroz más barato. Sí, ahí hubo problemas, pero hubo muchos productos con los containers. El problema de container, el problema de logística en Argentina es serio. Yo no voy a cargar en el tema camión carretero. Yo te digo que la logística en Argentina es cara. Y es un problema de competitividad. Y ahí sí, por ejemplo, el NOA, yo le contaba el tema de ferrocarril. El ferrocarril en las instancias largas es fundamental. Para nosotros es fundamental, por ejemplo, toda la 14 de Misiones, sur de Misiones, para salir a puertos de agua profunda de Entre Ríos, es clave. Muchas veces te maneja el negocio. Tiene que complementarse con el camión, pero el sistema nuestro prácticamente fue desapareciendo todo. La hidrovía yo creo que es mejor el ferrocarril que la hidrovía. Y esto no es ir en contra de la hidrovía, yo lo que digo es que, además yo creo que las normas, ¿cómo? Por los costos. Por los costos. No. La cosa es así. El flete marítimo es el más barato de todo, después el fluvial y después el ferrocarril. Pero el flete fluvial en la Argentina está inflado artificialmente. Una cosa es el flete paraguayo y otra cosa es el flete argentino. Entonces, usted puede cargar en puerto argentino, puede cargar con bandera paraguaya, pero tiene que ir a Nueva Palmira. No puede hacer Rosario o Las Palmas, los puertos de Zárate, el complejo de Zárate. Y eso ya te empieza a complicar algunas cuestiones. Pero es lo que se hace, está claro, ¿no? Lo poco que sale de acá, sí, va a Palmira. Porque va con bandera paraguaya o boliviana, si se consigue. La bandera argentina está carísima. Así la flota argentina desapareció. De Santa Fe para arriba, el 3% de lo que mueve el río es argentino. El 97% es paraguayo, básicamente, algo de Brasil y algo de Bolivia. Argentina desapareció. Los costos laborales. Exacto. Los costos laborales. Los costos laborales del flete marítimo es terrible. Otra cosa que barrieron es la industria marítima argentina. La industria naviera argentina desapareció.
Todo eso tiene que ver porque no podemos modificar normas que están desde las áreas de trabajo. Y no la va a poder, yo creo que no la va a poder modificar porque el diagnóstico, yo me acuerdo que discutíamos con lo de la Fundación Pensar y analizamos estas cuestiones cuando se estaban preparando para hacer gobierno, y no eran gobierno todavía. El diagnóstico lo teníamos cerrado, clarito. Pero en los 4 años de gobierno no pudieron cambiar. Por eso, de 5 tripulantes puede tener 5 convenios colectivos distintos. Sí. Capitán. Está claro que hay más tripulantes que camas dentro de la operación. Tripulantes, cocineros, cada uno tiene convenios distintos. Es muy complejo. Los paraguayos solucionan todo. Un sector yerbatero y apícola. No mencionaste, gracias. El sector apícola, dijiste, ¿no? Apícola y el yerbatero. El apícola es un sector relativamente chico. Hay mucho productor que tiene la actividad por hobby, no mucho. No hay productores de un criterio empresario. Empresario no quiere decir que sea una empresa que se dedica a eso, pero que sea un productor que su criterio productivo sea empresario. Y no hay mayor escala. Ahí Entre Ríos nos saca una ventaja. Otra cosa, en apicultura, para tener productividad, por ejemplo, cada cajón en Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, a pesar de que ellos tienen problemas con las aplicaciones de insecticidas de los cultivos, que es un enemigo de la apicultura, Corrientes, al tener menos agricultura y menos intervención, no tiene ese problema. A pesar de eso, cada cajón produce 3 veces más, porque hacen transhumancia, o sea, mueven los cajones. Levanten, pues ya tienen vehículos especiales, con acoplados especiales largos, para poco peso, porque las cajas pesan poco, digamos. Ya están diseñados con vehículos acoplados muy baratos, lo mueven con la camioneta y meten la cantidad de cajas y la van cambiando según dónde están los polen. Donde va el polen, va buscando el polen. Pero en realidad la abeja lo que produce, convierte polen en miel, digamos. Si está en floración el limón, va a la naranja, la mandarina o al eucalipto. Y bueno, si hubiera otro cultivo, va a algún otro, o la palmera esta, la palmera caranday, esta nuestra que tiene zona de bosque, y eso que tiene una floración fenomenal y mucha producción de polen. Entonces lo van moviendo. Ahora eso implica un productor profesional. Ya, se tiene que dedicar a eso. Lo otro es un hobby de fin de semana. Que está bien, ¿eh? A mí me parece un hobby bueno. Hay hobbies que son... Sí, pero por supuesto, sí. No, es muy bueno, pero digo... Nosotros intentamos conseguir escala. Sí, hay otra cosa, hay que conseguir escala. Para ser competitivo hay que tener escala. La escala. Y Argentina es un país que tiene un gran exportador de miel y tiene un gran prestigio como la miel argentina. Hay que meterse detrás de ese prestigio. Pero en Corrientes debería haber transhumancia. Y con eso creo que podríamos mejorar mucho. Que es un poco lo que hace en la zona, encima Entre Ríos hay zona que tiene girasoles, entonces lo mueve, pero a veces se mueven 200 kilómetros. Dejan los cajones y a veces ni siquiera quedan a cuidar porque tienen arreglo con los... ¿Y el sector yerbatero? El sector yerbatero está muy bien, la yerba está muy bien, por los precios. Eso sí no se podían quejar, pero entonces estaba muy bien, tuvieron daño con la seca. Eso es lo tema que yo digo allá, escúchame, nosotros nunca tuvimos problema con la yerba. La yerba parece eso por Falcon que no se rompe, de antes de que no se rompe nunca. Y este año hubo problema con yerba. La seca fue demasiado extrema. Tuvimos problemas con hierba que nunca habíamos tenido. Por eso tiene que estar en la emergencia. Todos no se salva nadie en la emergencia. No veo ni un sector que haya quedado fuera de eso. Pero la hierba Corrientes está muy bien. Corrientes está bien y sobre todo está bien en su estructura productiva, comercial, tecnológicamente. La media de producción de Corrientes por hectárea es más del doble que la media de emisiones. El rendimiento promedio de Corrientes
bastante más, ¿no? Tenemos una pregunta acá en el Zoom. Piden tu opinión sobre la cupificación en cultivos de hierba. ¿Sobre los cupos en los cultivos de hierba? ¿Qué opinas de la gestión del Instituto Nacional de la Hierba? Yo siempre estuve en contra. Pero hay una ley y es discutible, ¿no? Ahora Corrientes tiene un planteo, como yo hago con Corrientes, a mí me parece correcto, digamos, yo. El tema, ¿sabe cuál es? Que es lo que hicimos nosotros cuando nosotros asumimos con comisiones, perdón, estábamos en la Suprema Corte de Justicia con un problema de la denominación de origen. Porque acordate que nosotros nominamos el 50% de la hierba que sale paquetado. Y sin embargo producimos un 15, 16, 17, 18. Estamos ambiciosos. Mucha materia prima. Entonces, envasado en origen. Entonces, chao, la industria correntina. Por supuesto, eso era fijar frontera interna. No puede, porque si no, ya decir, bueno, listo, Misiones se va a la Argentina. O sea, la República aparte va a pasar a ser Misiones, ¿no? Nosotros, ¿no? La Suprema Corte, después de un tiempo, como siempre, la Suprema Corte, no, si hay cosas que le mole, que le tire temas que tienen que resolverse administrativamente o políticamente. Y la política le tira permanentemente temas que no es que le gustan. Se tomó su tiempo, pero falló a favor de la posición correntina, porque además era un disparate, digamos. Además, Corrientes nosotros teníamos herramientas para hacer la recíproca que iban a perder mucho más. Nosotros podíamos hacer un montón de cosas que iba a terminar en un gran escándalo, no sé, hasta con 2 provincias intervenidas más o menos, porque íbamos a entrar en guerra. Una locura. Entonces, ¿qué hicimos con el ministro? Con Ortega, que era el ministro de Andresito. Nos entendimos bien de entrada. Además, Ortega era de la convergencia, pero es radical. Bueno, nos entendimos en hacer un plan estratégico que beneficie a todos y el plan estratégico ya era un buen argumento para superar la diferencia. Y fue así. Se terminó todos los problemas. Pero hay que conversar, hay que consensuar, se le respetaban cuestiones. Como recíproca yo no le planteé el tema de los cupos, discutíamos los cupos y se habilitaron cupos. Ahora, si hay uno que se tranca, el otro se tranca y tiene razón en trancarse y se complica todo. Y ahora no sé qué se habrá complicado, pero por las medidas que venía tomando Misiones, yo creo que hay que abrir eso. Y ahí Corrientes tiene mucho para ganar. Porque Corrientes, con su tecnología, hoy puede meter mucho más hectáreas. Hay muchos empresarios de afuera queriendo invertir en hierro. Ahora, en Misiones, convengamos un problema social. Y si vos te vas a consensuar, tenés que tener en cuenta el problema social del otro. Como decía, bueno, pero ese es tu problema. Bueno, ahí empezó mal la discusión. El consenso empezó mal, ¿viste? El problema social del otro es un problema. Vos tenés que contemplarlo. Ahora, no me jodas a mí, si vamos con un punto de equilibrio. Pero si se da piedra libre y se libera la cuestión, Corrientes, su 50% de nominación de hierba va a pasar a ser también un 50% de la producción. Hoy es abismal la diferencia. Pero Corrientes es un sistema que es más... Vos sabés que pasa al revés con el tabaco. Yo creo que ellos... Ahí viene un tema que distorsiona todo, que es la intervención de los subsidios. Es decir, cuando los subsidios pasan a ser más de lo que vos, de tu esfuerzo de producción, termina mal eso. Y ya Corrientes el exceso. Misiones manejó mejor los fondos especiales de tabaco y además a través de unas cooperativas y todo manejó siempre mucho mejor que nosotros. Es más, diversificaron, por ejemplo, tienen plantaciones mandarinas tempranas, de otros cultivos, hasta hicieron represita para cerrar y turbinar y generar energía eléctrica para los pueblos que no les llegaba. Yo creo que el Fondo Especial de Tabaco lo manejaron mucho mejor. Pero eso distorsiona y complica todo. Por ejemplo, que la solución a la competitividad de nuestros aserraderos sea dejarlo cautivo de ellos a los propietarios de los campos con forestaciones,
es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, porque vos ya le estás diciendo, sí, vos podés nomás, no hace falta que vos seas competitivo, yo te voy a ir arreglando, bueno, ahí cagamos. Así es. Y mi posición al respecto es una posición práctica, digamos, no es desde lo filosófico o ideológico, digamos. O sea, para mí la competencia es sagrada. La Bueno, competencia es sagrada. también hay una cuestión que a veces hay un poco de confusión, ¿no? Porque también hay un poco de confusión, porque los pensadores liberales no eran gente puramente teórica, era gente también práctica que aplicaba problemas prácticos en sus respectivos países. A veces se dice la ideologización de tal tema o tal. El tema de la libertad de mercado era un tema que le convenía a los pensadores que estaban explicando y teorizaban, sí, desde luego, pero era práctico, se aplicaba y le convenía prácticamente. A veces se dice, no se ideologiza, no hay que ideologizar tal tema, pero el tema es que esa ideología le conviene en la práctica. No se trata de que una cosa sea la ideología y otra cosa la práctica. Muchas veces la ideología esa es la más conveniente para el desarrollo de una actividad. Entonces, a veces discúlpeme que le haga la aclaración, pero yo lo veo en muchos funcionarios que dicen, esto no es un tema ideológico, sino práctico. El problema es que esa ideología es a la larga la que más le conviene a todos, ¿no? Y entonces, bueno. Termina siendo un tema ideológico. Yo lo que dije es que la última apreciación mía no está vinculada a lo ideológico, es un tema práctico. Está bien, pero es la observación de lo que funciona bien. Sí, claro. Y no cometer los errores que las cosas que ya sabe que no funcionan, tío. Pero acá, ¿por qué? Acá ideologizamos usted 5 veces comete un error que usted ya sabe que funciona mal? Eso es un planteo ideológico, porque tiene un respaldo ideológico a pesar que funciona mal. Que no funciona a ningún lado. La palabra subsidio para mí no es un pecado y la palabra intervención del Estado no es un pecado. Siempre y cuando no llegue a distorsionar la competitividad de los sistemas económicos. Porque si su economía no es competitiva, nunca va a lograr bienestar en la gente. Que termine siempre distorsionando el mercado. Todo subsidio, toda intervención después del Estado en la actividad económica termina destrozando. Ahí tenés el transporte por pasajero. Es un desastre el tema del subsidio. Está concentrado en Buenos Aires, está mal distribuido en el interior. La reunión del bloque. Todas las veces que intervino el Estado subsidiando la actividad, terminó destruyendo la actividad. Es así. Destruye. Tenés 1000 ejemplos, ¿va? Jorge. De ahí no te voy a escuchar nada. Porque... Yo soy medio solo, pero además estoy recongestionado, porque el cambio de tiempo en Buenos Aires me entró en la ola polar y me mató. La pregunta. Ahora era medio solo, ahora está casi. No, con la congestión ya se me va más arriba. El tema es el siguiente. Cuando uno ve la línea exportadora para Argentina, no se mueve de los 270 millones de dólares. Inamovible. Un poquito de crecimiento el último año y para de contar. Sí, subió un poquito. Lo fijo. Si a eso lo pones como un indicador de hacer exportación por cantidad de habitantes corrientes, somos la país número 23, la provincia número 23, ganándole a Formosa. Es decir, que la podemos dejar, no quiero ser agresivo, dejemos fuera el sistema Formosa, porque no es competitivo, no es comparable a nada. Entonces seríamos última provincia. Si a ese indicador lo pone en términos de kilómetros cuadrados, última provincia. Y cuando lo comparas con Entre Ríos, la que más se acerca son Misiones y Chaco, y no hay otra provincia cercana a nosotros. Entre Ríos son 5 veces más. Si nosotros exporta 1.600, 1.800, contra 300, 400 exportará el Chaco.
¿Cómo si nosotros somos una provincia? La pregunta es, ¿cómo si nosotros somos una provincia de sectores primarios podemos lograr esos niveles de exportación? Después vemos si se distribuye o no se distribuye. Una provincia medio parecida, tal vez un poco más rica, como Entre Ríos, que tiene 5 veces más, y con un país que tiene una previsión de crecimiento del 1%. ¿Cómo hacemos para salir? ¿Y cuántos años necesitamos? ¿Qué debemos hacer? Si todas estas variables que vos decías que nos favorece, multiplica por 5, no para llegar a Misiones. Primer punto. 2/3 partes de las exportaciones es el arroz. Lejos del sector más internacionalizado, pero ya viene de hace mucho tiempo. Una cosa que tenés que hacer es, y después le sigue citro, otro, un nivel fuerte de internacionalización. Yo creo que muchas de las actividades de los sectores económicos nuestros tenemos que seguir un poco ese camino. Y ahí te voy a contar, por lo menos de la experiencia personal, que ya me tocó cuando vino el tema de arroz. El arroz era todo para el mercado interno y se exportaban excedentes exportables. Cuando sobraba, ahí salía afuera de quién me quiere comprar, acá me sobró tanto. Yo siempre dije, yo era chiquito, recién empezaba a producir, digamos, estaba recibido, empecé a rodar y producir. Y me parece que venía la crisis de precios, siempre vinculado a lo interno, o tenemos que achicarnos un poco más para que quede mano a mano y que no con nuestros mismos excedentes, ese 30% que nosotros estamos tirando abajo los precios nuestros, y agarramos cautivo a los ciudadanos argentinos y van a tener que pagarnos lo que pasan con muchas cosas y sobre todo con muchas industrias, ¿no? Que dicho sea de paso, no son competitivas. Siempre la discusión va a lo mismo. No tienen ni ganas de discutir. Cuando se planteó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, me ha preguntado a la UIA a ver si estaban de acuerdo. ¿Qué es lo que se planteaba? Yo decía, tenemos que crecer mucho más. Tenemos que crecer mucho más. Tenemos que producir mucho más y ser un actor importante en el mercado internacional. Y hay que internacionalizarse. Viene Mercosur. Lo hizo bien porque ahí crece el arroz, pero todo Brasil dependiente. Cuando Brasil empezó a ponernos trabas, porque los productores gauchos, eso hay que reconocer, siempre a mí ya me tocó, porque yo estaba en la asociación. No era presidente, pero estaba. Siempre Brasil y a la Cancillería brasilera falló a favor nuestro. Porque para ellos Mercosur era importante. Seguramente por los lobbies y la industria de San Pablo, digamos, o sea, no importa, pero siempre falló a favor nuestro y no, los gauchos no querían cortar ruta y le sacaban una medida de 24 horas, 42 se terminaba el problema. Pero siempre había zapateros. Entonces, escúcheme, tenemos que buscar otro mercado. Y se consensuó con las empresas grandes, se empezaron a buscar otro mercado y no depender de Brasil. Brasil era el 90% de las exportaciones nuestras de Brasil. Es decir, parece como que si nos vendemos así, no les sabíamos vender a otro. Lo mismo le pasó a Paraguay cuando empieza a crecer. Todo Brasil. Es lo más fácil, pues si está ahí al lado, nomás al otro lado, ¿viste? Encima no necesitas completar un barco, si tenés 5 camiones, le vendés 5 camiones, 10 camiones, se empezó a marcar. Llegó un punto que fue un récord, nosotros llegamos a exportar a 27 países del mundo. Pero salimos afuera. También, entre otras cosas, hay que internacionalizarse. Y eso, llega un momento que a vos le decía, a muchos molineros les resulta más fácil exportar que estar armando una marca interna, inscribirla, venderla al supermercado. El supermercado vende al toque y a vos te paga a 60, 90, 120 y 150 días, todo eso. Te puedo asegurar. Ahora, vos le decías a alguien que nunca aportó y es todo un cuco, ¿viste? Por eso siempre alentamos mucho las misiones y llevar gente para que vea cómo funciona. Y otra cosa, en las misiones es clave buscar empresas que ya como hacíamos con la madera. Y una vez fuimos a Francia, que había mucha posibilidad de poder vender madera a Francia, fuimos. Llevamos 3 empresas que ya con experiencia exportadora, una de ellas inclusive a Francia, mezclando con algunos de los nuestros que venían creciendo fuerte, pero de mercado interno. Porque eso es bueno también, que convivan de lunes a viernes, 5 días de trabajo. Hay que internacionalizar. Y además, pero el Estado el gobierno tiene que
En realidad el Estado, no tiene, el gobierno es circunstancial, el Estado tiene que comprometerse en esa cuestión. Otras provincias lo hacen más tarde. Nosotros tratamos así, lo hicimos bastante y logramos muchos lagos. Por ejemplo, la planta que está en el Parque Industrial de Santa Rosa, la planta de biomasa, ¿sabe qué, muchachos? No vinieron acá, lo fuimos a buscar nosotros a España. No vinieron solo, lo fuimos a buscar nosotros. Cuando fue Macri, después del viaje histórico ese, porque un presidente argentino, o sea, hace cuántos años que no. Sí, será me pueden calentarte café porque se me enfrió. Muy entretenida la conversación, se me enfría el café, ¿viste? Fuimos, pues fue Macri, y nos invitan a Ricardo. Ricardo justo le salió un viaje, me parece que en 10 años que estuvimos ahí, el único viaje que hizo al ETV fue a Washington, con Rogelio Frigerio y Bastorre a una reunión de gobernadores del Banco Mundial. Entonces me pone para que lo reemplace. Y la Cancillería, dos empresarios, no puede llevar dos más. No puede llevar más de dos. Porque iban de otras provincias, bueno, que no sea todo un ejército. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? España. Lo puse a Juan Pablo Gómez de la Fuente, que ya no estaba más con nosotros, nada, estaba afuera trabajando libre. Juan Pablo, vamos a hacer un análisis a ver qué podemos tener de contraprestación en España. Citrus son productores también, combinan el arroz, no, son competidores nuestros, nos traban para entrar a la Unión Europea, o sea, vamos allá. Y estábamos ya hace rato con el tema de biomasa. Nosotros sabíamos que con los residuos de madera tenemos que avanzar en algo. Bueno, vamos a ver, porque España es, claro, la matriz energética española está en base a eso, es biomasa. Pero ellos no tienen tanta madera, ellos hacen con el rastrojo de trigo, todos los cultivos lo convierten en energía. Termina la cosecha, levantan, ¿viste esos rollos para ir a darle a comer la hacienda? Bueno, pero eso es para meter en la caldera y generar energía. Y ahí fuimos con eso. La Cancillería organizó muy bien y ya estaban las reuniones. Los dos trajeron socios españoles. Uno es la planta que está ahí, en Santa Rosa, y la otra la de Santo Tomé, la de Cuera, que se cayeron porque se atrasaron los muchachos. Y llegaron y el tren ya había salido, ¿viste? El tren ya había salido. Justo levanta, se supera 1.500 puntos riesgo país, cortamos el crédito internacional. No es culpa de ellos, acá pues es el riesgo país, ¿viste? Eso a veces decimos nosotros, vos calculás, si te fuiste a 1.500 puntos riesgo país y te cortan todos los financiamientos y dice el banco, no, a ese país no entramos, calculá si entran de full. No, ni te dejan entrar, ya, te echan ya en de migración, te dicen que te vayas, pero es una locura lo que nos querían llevar. Es una locura. Tu argumentación en el tema de la discusión del convenio con el FMI fue práctica y creo que precisa. Sí. ¿Querés compartir un poco? Sí, mi intervención sobre todo fue muy un plan exabrupto. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Me tocó a las 4 de la mañana y ya escuché tanta boludez a esa altura del día, viste, que ya no soporté más, viste. Sí, me echan, espera, anda, la puta, que me echen ya, la puta ya se... No te echan, no te pueden echar, te pueden hacer una cuestión de privilegio, una boludez. ¿Cómo vos vas a decir que estamos acá discutiendo todo el día boludeces, viste? 2 años discutiendo boludeces, ¿viste? Así fue. Perdón, Carlos, pero lo del default terrible. Quedó pendiente el tema con que se inició, después le cortamos estaba por decir al de hoy, le estoy diciendo ministro. Diputado nacional. Diputado, sí, creo que como la empresa española te quedaste. Se quedó en el tiempo. No le quería terminar una, perdón. Después el tema inicial que era las gestiones ante la FIP por la eso ya tuvo una reunión el gobernador, creo con Vélez, que le planteó la cuestión y están en ese tema. Y esa la gestión la tiene que hacer el gobierno, digamos. Nosotros dentro de la Cámara apoyar con los otros. Por supuesto, si el presidente saca un DNU para respaldar eso, si la FIP le pide, yo digo, la FIP lo puede hacer hasta inclusive sin decreto, presidente.
pero si le piden un decreto al presidente, el compromiso nuestro de los presidentes de bloque ya está dado, por lo menos de los presidentes del interbloque nuestro, y de los tres principales, digamos, nosotros, Coalición Cívica y PRO, está dado que si viene un DNU en esa línea, irá sobre tabla y nosotros aprobamos, ¿no? Y eso se va a hacer. O sea, si la idea es meter palo en la rueda, hacer quilombo, no le hubiéramos votado el acuerdo con el fondo, que está a tiro de cañón porque estaban peleados entre ellos. O sea, creo que ya se mostró responsabilidad, digamos. Eso es fácil. Aquí tiene que haber decisión. Así fue con la inundación en el 98. Eran presidente Menem. Pedro Braya creo que era gobernador. Exactamente. Negoció el gobernador con el presidente, con sus colaboradores, no sé quién era, y se pusieron de acuerdo. Entonces, genera un proyecto de ley del oficialismo y manda a la Cámara, y la Cámara se vota, más vale si ya está de acuerdo. Si acuerda un gobernador, el presidente, ¿quién puta había votado en contra? Si es un tema de relación entre nación y provincia. Pero ese es el camino lógico y normal. Y no todo embarrado y después termina todo en la Suprema Corte de Justicia. Estamos todos locos. El trabajo de Palito Ortega, que era de desarrollo social. En la provincia, hicieron trabajo en conjunto y llevaron a la Cámara. Se acordó, listo, estamos de acuerdo, listo, de ahí ya va legal y técnica, nomás ya un tema técnico que arme el proyecto tal, no llega, yo no estaba, pero llega el proyecto y se votó, listo, chao, tiene solución. Y la Cámara no está bien, además, si nosotros queremos general de la Cámara, vamos a tener problemas, porque la Cámara además va a costar sacar cosas, porque es un de pelote, pero el de pelote es de ellos, fundamentalmente. Y agregarle si querés un poco nuestro también, pero fundamentalmente el de ellos. Tiene que ser así. Más fuerte, por favor. No escuchamos. Más alto. Tema de capacitación para quienes quieran empezar a exportar productos nuevos. Capacitación para... Sí, no, nosotros hicimos mucho. Nosotros tuvimos corriente de Porta, que dependía del IFE, y ahí se hacía muchísimo eso. Pero yo digo una cosa, está mal decir que porque nosotros hicimos y no pasó nada, no tiene que pasar nada. Hay que insistir y repetir 1000 veces. Hay que hacer y hay que poner más énfasis. Lo que sí yo te voy a decir una cosa. En general, la cultura empresaria correntina no es la más propicia para internacionalizarse. Pero... Ahora pregunta si ahora hay alguna capacitación. Yo en este momento no sé, porque yo ya hace 2 años, pero eso dependía. O sea, el IFE lo pone yo, lo creamos nosotros, le dimos estatuto y todo lo demás. Instituto de Fomento Empresarial Corriente de Porta ya existía hace rato. Lo que hicimos nosotros la metimos dentro del IFE. Si no, tenemos un montón de oficinistas, ¿viste? Tiene una sola ventana, que tiene un edificio ahí en la plaza. Le voy a preguntar a Analia Piragini qué están haciendo. Amanda Salvatega estaba en eso, me parece que se fue. No sé, no estaba. No. Bueno, ella es especialista en comercio exterior. Si se fue Amanda, no sé si alguien habrá tomado la posta. Porque en este tema del Estado, no es nomás el, ¿cómo le dicen? El raviol. Depende con qué le ponga el relleno al raviol. Entonces, tiene que tomar, el funcionario lo tiene que tomar con compromiso y con pasión. Y vos podés tener uno preparado, inclusive. Pero si no tiene ganas, y de arriba le tienen que dar apoyo y bajar. Pero se hizo muchísimo. ¿Sabe quién tiene muchas líneas? Esa es la ventaja que teníamos nosotros, sintetizamos todo. Yo tenía el IFE para aplicar, pero tenía el Consejo Federal de Inversiones. El representante, los 10 años que estuve en el Ministerio, fui yo. Y el Consejo Federal de Inversiones, eso tiene muchísimo. El Consejo Federal de Inversiones nos financió la mayoría de las misiones esas. Todas esas misiones nos salía plata de corriente. Si vos le llevás un programa lógico y razonable al Consejo Federal de Inversiones, está para eso. Y vos sabés lo que pasa con las líneas, esas son líneas de asistencia técnica. El Consejo Federal de Inversiones tiene línea de asistencia técnica y línea
de financiamiento. Son dos cosas totalmente distintas, pero hay que entenderlo e interpretarlo como. Y tiene su problema de túneles, ¿viste? Hay que saber nomás por dónde van los túneles y si funciona. El Consejo Federal de Inversiones llevó un programa razonable y tenía apoyo. Y el Consejo Federal de Inversiones tiene programas para internacionalización de pymes, que parte pasa por ahí. Y nosotros lo que aprovechamos del IFE y Corrientes de Porta era justamente la línea del Consejo Federal. Yo no tenía un gran presupuesto para esas áreas, digamos, pero tenía un presupuesto. Hay que tener para la estructura básica. Pero después el resto eran líneas que nosotros tramitamos a través de CFI. De CFI, y después las chicas le buscaban la vuelta a través del ministerio ese que depende de CULFA, que está comercio exterior y ahí también tenían muchas líneas. Y eso, generalmente, los que están a cargo en Nación de esas líneas no están politizados, ¿viste? No. Sí, el problema del síndrome de Corrientes ese no jodía mayormente, o sea, se trabajaba bien. Y por supuesto, en la época. ¿Es frío? Si no, traemos un hielito tipo los yanquis que toman café frío. Sí, es un tema interesante. Yo lo que te iba a decir, ¿sabes cómo van a levantar las cosas de exportación el día que tengamos una planta de celulosa en Corrientes? Ese te va a empujar, como fue cuando tuvo el astillero y hicieron la plataforma submarina para el Golfo Pérsico y de golpe voy a decir, ¿qué pasó acá? El reloj se enloqueció y bueno, hermano, pero no hay que tampoco despreciar eso, pero no hay que vos tenés que depender que se instale una multinacional con la planta de celulosa. Ahora, Corrientes puede exportar, le pasamos por arriba a toda la provincia y trabajamos sobre esa cuestión, pero ahí sí hay un tema político. Yo te digo una cosa, si Macri hubiera sido 4 años más, nosotros hoy ya estaríamos discutiendo. El problema que le complicó a él, en realidad en el 2018, el tema del riesgo país se le fue la variable económica. Eso era complicado. Pero la decisión política, eso nosotros fuimos con Pedro a China. El primer viaje, no este último que hicimos en el 2019 con Gustavo. Cuando era Pedro vicegobernador, fuimos a China. Y después vino el embajador de China a visitarnos, a visitar al gobernador. Bueno, siempre es así. Vos te vas a un país, no sé, por ahí pasa 3 meses, pero aparece el embajador de ese país a visitar al gobernador, tuvo una reunión, ¿viste? Es un tema, parece que de la diplomacia es un código, ¿viste? Bueno, yo le preguntaba y el tema de la planta de celulosa, bueno, nosotros llevamos ese tema. Siempre iba afuera a llevar otra cosa, no llevar 10 temas, ¿no? ¿Listo? Llevar 2 o 3 donde vos sabés que ahí podés lograr algún tipo de impacto. Entonces vos te concentrás en eso. Te vas bien preparado con toda la información y con la gente que tiene que acompañar, siempre mezclado público-privado. Y el embajador me dijo, yo eso no me olvido nunca más, por eso lo cuento como anécdota, digamos. Que vamos a tener así un poco de empatía, alguna de esas dentro de lo que es lo diplomático, también tiene, no le estamos llevando donde no querés, ¿viste? Donde no quiere, ¿viste? Y el tema de celulosa, mire, es un tema que nos interesa, pero yo le resaltaba el apoyo del gobierno, así, había un compromiso, porque además Macri, la mesa forestal y la mesa ganadera, 2 temas sensibles para Corrientes, se hacían en la Casa Rosada. Y Macri estaba, y si duraba 3 horas la reunión, 4, estaba a las 3 horas. Y tenía un cuaderno, porque a mí me dicen antiguo, porque yo anoto, pero en un cuaderno. Macri estaba anotando en un cuaderno. Y anotaba. Y después se levantaba con todo su gabinete que le hizo participar, se iba a otro salón aparte y se ve que le bajaba instrucciones. O sea, esto este tema está el otro, se ve que una metodología de trabajo, obviamente es más de empresa, digamos, o sea, pero bueno, pero que yo no, la empresa del Estado es otra cosa, no es una empresa, pero para ciertas cosas, la verdad es que funciona, digamos. Y después la respuesta venía. Entonces yo le resaltaba al embajador. Y el embajador me dice, mire, pero no, a nosotros nos interesa financiar una planta de celulosa en Corrientes. Ay. No pasó nada. ¿Qué te debe decir para mí? Ahí está. No pasó nada. Bueno, entonces es lo que me dijo. Pero vamos a ver si se consolida.
Hijo de puta, y faltaban todavía 2 años, boludo. Sí, como decía cuando éramos chicos, pegá primero. En ese sentido, Jorge, No, me acuerdo de la... sí que se consumió, pero estoy confundido. Perdón, bro. Participación en la Traducido, yo no escucho nada. tampoco. Hay presentan proyectos que incentiven a esa participación de la competencia externa. Presentar proyectos. No, ¿por qué no te venías acá, chiquitito? Disculpame. Vení más acá, pues no se escucha. Para presentar proyectos hay varios que llegaron a plantearse, tengo entendido, en debate, no sé si se presentan en el Congreso, como de exentar de impuestos por cierto tiempo a las empresas que recién entran en el comercio exterior. Por cierto tiempo, las empresas que ingresan en el comercio exterior. Las empresas que recién están ingresando al comercio exterior, sí. Quiere saber si hay asesoramiento. Hay programas de asesoramiento. Yo lo que te voy a averiguar, se lo voy a pasar a ellos, es cómo quedó Corrientes de Exporta. Porque lo que vos estás preguntando, nosotros teníamos todo. Y teníamos instrumentado. Y teníamos instrumentado capacitaciones que eran para empresas o inclusive eran para gente que estuviera vinculada, o sea, agentes de comercio exterior. Porque nosotros nos dimos cuenta de entrar, lo que yo respondí es que en Corrientes falta un poco de desarrollo de esa cultura exportadora. Eso era un problema de sí mismo y nosotros lo detectamos, por eso se instrumentaron. Lo que yo no sé es si eso sigue vigente, yo no te sé contestar. La primera tema que Amanda no está ya, porque la verdad es que son estructuras, pero la persona es importante. La persona que ocupa ese, no sé a quién pusieron, pero es un tema que hay que trabajar sobre la cuestión. Sería bueno, voy a hacer las relaciones como está. Y le voy a llamar a Analía. Lo que pasa es que Analía era la directora del IFE, Corrientes de Exporta quedó metido dentro del IFE, pero Analía estaba más dedicado porque más su especialidad en los temas de financiamiento, ¿no? En general. Y las líneas de CFI que son buenísimas. Hoy yo sé que está trabajando mucho en los financiamientos de CFI para la emergencia, pero no sé en el tema de comercio exterior. Escuché poco. Es muy probable que le hayan aflojado un poco a la cuestión esa. De todas maneras, en Nación las tienen, siempre las tienen. Lo otro que te puedo averiguar es en Nación, qué es lo que... Y bueno, puedo pedir una reunión con la secretaria de Comercio Exterior, que tengo entendido que es muy macanúa, yo no la conocí todavía, pero en una reunión para ver a ver en Corrientes qué es lo que... Y ahí vemos el vínculo de ver organizar. Lo ideal es que esté funcionando Corrientes de Exporta, porque es mucho más fácil, porque además Corrientes de Exporta está aceptada, hay una categorización de agencia nacional, Corrientes de Exporta está aceptada como agencia nacional. Entonces es como que ya tiene una habilitación para articular líneas y encima el gobierno nacional anuló Fundación Exportar y todo eso, sí, el otro, ya te compro. Bueno, ahí está el tema. Ellos tenían un vínculo permanente con la Fundación Exportar. Pero el tema de dar con la persona para... Y otra cosa, la persona si la dejas solo tampoco. O sea, vos tenés que darle... Vos como funcionario estás arriba, tenés que darle apoyo. ¿No? Ah, sí. Él era el segundo de Amanda. Solamente comentario, no pregunta. Hace un tiempo nosotros cuando era embajador Lustó en Estados Unidos, ahí vos te das cuenta la importancia del embajador. Él la tenía re claro lo que era meter un cítrico ácido, lo que era meter un cítrico dulce, lo que era una papelera. Y si vos tenés un embajador de ese nivel, como era en Estados Unidos, si ahora lo tenemos, no sé a quién en China, como el yerno de
de Cristina, está ahora de embajador. Sí. Baja Narvaja. No, no importa, pero complejiza todo y obstaculiza. Pero los embajadores políticos no son en general los mejores. Lo de Lustó, que fue un embajador político, es una excepción. Los embajadores profesionales nuestros en general son bastante buenos. Por ejemplo, nosotros cuando fuimos con esa misión, exclusivamente madereros, esa misión solo madereros, fuimos con esa misión, la embajada nos atendió uno que después fue embajador de Alemania, pero él no era embajador, era el segundo secretario, sería como el agregado comercial, economista. Impresionante como terminamos con un convenio con el puerto de La Rochelle, donde nos hacían una reserva, unos galpones para corriente, para que todos los portadores de corriente puedan hacer depositaje ahí, de ahí ir saliendo. Lamentablemente no se aprovechó. Dos empresas exportaron a Francia, pero no necesitaron de esa, porque teníamos un convenio con el puerto. En realidad son preacuerdos que después tenés que consolidarlo, ¿no? Y ellos no cedían, no de la parte privada del puerto, sino de la parte pública, con lo cual el costo era ínfimo, porque era del gobierno de La Rochelle. Nosotros teníamos un acuerdo descentralizado con La Rochelle, porque de ahí era Bonplan, y por el tema cultural y Bonplan y qué sé yo, y ahí se hizo el acuerdo. En realidad yo cuando me fui no era tanto por los temas de Bonplan, ¿viste? Pero bueno, de ahí nos enteramos también de todo por qué Bonplan vino a parar por acá, ¿viste? ¿Cómo están viendo el tema de la salida de la crisis de la sequía, etcétera, de la federación? No, yo no me atrevería a hablar delante de Jorge el tema de la sequía. Sí, creo que hubo un delay en el accionar de todos los gobiernos. Hubo un delay, una demora, porque ya esto ya se venía. Después sí, Corrientes tomó la punta. Creo que el alivio, no es que quiera hacer el alivio fiscal es muy importante. Creo que se tuvo que haber trabajado mejor inicialmente en el certificado de emergencia agropecuaria. Fue muy burocratizado. Lento, ¿no? Muy lento, papeleo. Creo que hay como 8.000 presentados. Entonces, creo que se tuvo que haber digitalizado, sacado, alivianada la carga de datos, porque vos le preguntabas a los mismos molineros yerbateros y te decían, si tengo que entrar por este camino, deja que voy por el mío. Es decir, la burocratización hacía que la opción sea, sigo el camino que vengo hasta ahora. Así que, yo creo que era de muy fácil resolución, porque el certificado, en definitiva, lo hacía el Ministerio de la Producción de Corriente y era modificar muy rápido. De todas maneras, toda esta crisis económica enturbia más la incertidumbre. Estas peleas que está habiendo te enturbia bastante. Y esto un poco lo que yo te decía, el tema de las exportaciones. ¿Por qué? Porque si vos ves que tenés una curva plana, llamala en cualquier ámbito, exportaciones, consumo interno, lo que sea, y te dicen aumenta el empleo, mejoramos el salario, entonces vos decís, pero si vendo lo mismo y exporto lo mismo, estoy produciendo mayores costos. Es decir, quiere decir que la mano de obra que tengo muy baja productividad, ¿tá? Porque no logro que la economía despegue. Entonces hay algo que en este sistema, digo, mano de obra, no puede ser que el privado soporte prácticamente el funcionamiento del país. Estamos con un país 50% paralizado por la pobreza, los subsidios. Entonces esto, como decía un economista, ¿no? Si yo producía 100 manzanas y de pronto tuve un hijo, le tuve que dar 2 manzanas a mi hijo para que viva, entonces el otro tenía que hacer un esfuerzo de 120 para seguir teniendo las mismas 100 manzanas, pero la maestra le pedía y le seguíamos sacando y después el subsidio seguía. Se está haciendo un sistema extremadamente perverso en este momento producir. Hasta te juegan contra producir. Esto que menciona Jorge de salir a
a vender por necesidad y ya te están insinuando una futura renta eventual o cómo se llama esto. Y puede haber ganancia inesperada, pero eso se ve también en otros sectores, lo está viendo en otros sectores. La pérdida inesperada. Claro, pero te quiero decir, fíjate cómo se va distorsionando, hay una distorsión en los términos impositivos. Hay veces que aplicamos 2 o 3 veces impuestos sobre impuestos, tanto que se queja el amigo acá, José Ojeda, en el impuesto al sello, que está aplicado sobre la factura, aplica el IVA, tenés impuestos nacionales que se aplican a bienes personales, impuestos provinciales que se aplican a la impuesto a la vivienda. Sí. Nosotros estamos planteando, pero bueno, para eso, régimen simplificado, eso es fundamental. No pueden ser tantos impuestos, no puede tener 145 impuestos distintos. El régimen impositivo nuestro es un régimen emparchado. Es como una cámara que es más, vos empezás a sumar la superficie, más parche que la goma original. Tiene que ser más fácil para el contribuyente pagar, más fácil para el Estado cobrar y también controlar que se pague, porque la evasión no es un problema entre el privado y el Estado, es un problema entre el privado y el Estado, en realidad es un problema entre el privado, porque el impuesto del que no está pagando le está perjudicando al que está pagando, ¿no? Porque el Estado siempre va a inventar un nuevo impuesto para recaudar lo que no está pagando. O sea, si vos estás pagando y él no está pagando, yo Estado voy a inventar algo para cubrir lo que él no me está pagando. Ese concepto es un concepto claro en los países desarrollados. Ese es un concepto claro, tal vez los países más claros son los de Centro Europa, ahí, Alemania, Holanda, Bélgica, ellos entienden bien. Ese es el típico concepto que si sube un colectivo y no paga el pasaje, le está perjudicando a los otros pasajeros, porque la empresa en algún momento, por los que no pagan pasaje, va a tener que aumentar el precio del pasaje. Ese concepto a nosotros nos faltan miles de kilómetros, pero bueno, pero hay que por lo menos empezar por un régimen simplificado. Quiero agradecer. No quiero hablar de achicar el gasto del Estado ni cosas por el estilo. Yo lo que te digo es lo siguiente, como conclusión para cerrar. De estas cosas que estuvimos hablando acá, por ejemplo, con los madereros y abrirlo para la exportación, nosotros sabíamos que sin secar la madera nunca va a poder exportar. El único mercado del mundo que te compra la madera a la humedad que esté es Argentina. Como el mercado interno no te exigía, nosotros largamos línea de CFI con tasa subsidiada. La tasa de CFI baja en la mitad de la del Banco Nación. Y nosotros subsidiamos el 50%, o sea que estaba pagando una tasa en la cuarta parte, hasta para guardarle el galpón ahí embalado, el costo era negocio, digamos. Se vendieron 4 secaderos. Pero, ¿por qué? Porque la gente en el fondo no estaba creyendo en la exportación. Por eso cuando yo te digo el tema cultural, es más largo explicarte la fundación, pero yo tengo experiencia propia para decirte por qué. Evidentemente, si no daban ese paso, porque no estaban creyendo. Bueno, después cuando se abrió la exportación, todos salieron a correr a poner planta de secadero. Es más, algunos más grandes pusieron grandes y te dan el servicio de secado. Que el aserradero no tiene el secadero. No vas a venderle a nadie si no seca la madera. Es como que yo te vendo un arroz, te doy a 12% de humedad. Y con 80% de grano entero, por ejemplo. Si yo no tengo la tecnología para hacer eso, yo no te puedo vender porque yo te estoy entregando algo y no sé ni qué tiene. No sé ni qué humedad tiene, ni cuánto porcentaje. O sea, si vos vendés afuera, tenés que acomodarte a norma. Para eso había que invertir en secadero. Evidentemente, si vos no comprás, bueno, le van a hacer. Es porque no creen que van a poder. Bueno, tiene razón. Y ahí yo te voy a decir una reflexión. Vos tenés que partir del diseño de política pública, del diseño de las acciones de gobierno que vos llevás. Tenés que tener claro que eso es lo correcto. Y tenés que tener una visión superadora del que tiene que tomar la decisión. Porque el empresario o el productor que tiene que tomar la decisión tiene miedo de fundirse. En un país que ya vio mucha gente fundirse, probablemente al abuelo, al padre, al tío y al hermano. Entonces tiene miedo de tomar decisiones. Pero si las políticas son las correctas,
yo digo que hay que sostenerla y a la larga funciona. Por ejemplo, cuando hicimos el parque, yo no, el parque es un error, estaba en el municipio, nadie quería meterse. ¿Qué decían los madereros? Habían como 50 aserraderos metidos adentro de Santa Rosa. O sea, lo primero que decimos es, a ver, el intendente de Santa Rosa, que nos apoye, porque el problema de los madereros le están generando a usted. Vos estás viviendo en el fondo, si te instala una maderera acá, vos ya, cuando hay falta de energía, no te llega energía. Que se te corta toda la energía porque acá te está tomando energía. Eso se llama ordenamiento territorial. El parque no es una política que va a inventar empresarios. En realidad el parque es un tema de ordenamiento territorial. Es como cuando vos en tu casa vos decís el baño. Vos ya sabés qué se hace en el baño. Es lo que se hace en el baño, no se hace en la cocina, hermano. Para eso está el baño, la cocina, el living, comedor y la pieza. Eso llevado a nivel de comunidad es clave. Bueno, ese es el primer tema. Y el segundo tema es ¿por qué? Por el tema, porque si te metes dentro del parque tenés que blanquear todo. Y si estás fuera, ¿por qué no? Como si fuera que yo a vos no te voy a encontrar en el pueblo. Bueno, ¿sabés qué, hermano? Andá a pasar por el parque, ahora no hay más lugar. Entonces, vos no podés estar llevando adelante política por lo que diga. Vos tenés que tener la convicción de lo que es lo correcto, lo que está haciendo, y hay que hacerlo. Y ahí yo quiero destacar una cosita nomás. Yo cuando fui ministro y cuando yo le planteaba al gobernador estas cuestiones y le convencía una vez que estaba convencido, listo, meterle nomás. Tenés que tener respaldo. Y decir, yo voy a poner mi espalda, pero el otro también ponía espalda. En ese momento no le recomendaste desarrollar un reglamento de convivencia dentro del parque industrial. A la fecha, no sé cuántas empresas están, no sabe que lo que escuchamos lamentablemente es que todavía no tienen un reglamento de convivencia, de gasto, de costo. La base legal tienen, no la están instrumentando. Porque la base legal tienen. La base legal tienen. La base legal tiene. Les agradezco a todos por participar. Nos excedimos en el tiempo porque el tema nos interesaba. Gracias al ingeniero Vara por estar siempre. Un aplauso.